Con el permiso de la mesa, de las compañeras diputadas, compañeros diputados. Creo que pues esta reforma bien pudiéramos nosotros cambiarle de nombre. Es decir, no viene siendo una reforma energética, sino es la reforma de la ineficiencia y de la corrupción. Así debe de llamarse esta reforma que estamos aprobando. Por todo lo que nosotros hemos venido comentando acá. Miren, estamos en contra de esta iniciativa de reforma, de entrada, porque se violenta totalmente el Estado de Derecho del mismo articulado de la reforma constitucional que fue promulgada el 20 de diciembre del año anterior, del 2013. En su artículo transitorio cuarto, maneja con mucha puntualidad, dice tal transitorio, que la adecuación al marco jurídico de las leyes secundarias tienen un término, y ese término era de 120 días naturales. Es decir, dicho término legal venció el 20 de abril de este año. Digo, peccata minuta, digo, al gobierno federal eso no le interesa, pero un abogado que se precie de haber ido a la escuela o un simple estudiante de Derecho sabrá que se está violentando el marco de Estado de Derecho porque efectivamente feneció ese plazo y todo lo demás aprobado tiene que ser nulo. Pero bueno, eso va a ser materia de una controversia jurídica posteriormente. Por eso nosotros planteamos con mucha precisión, y léanlo porque pues normalmente ustedes, diputadas y diputados, pues en ocasiones con tanto documento que hay a veces no pueden leer correctamente, y si no lo interpretan, bueno, pues alguien que conozca de leyes, pues que les explique precisamente esto que estamos planteando. En segundo lugar, el artículo 34 de la Ley de Ingresos plantea un articulado que habla en las formas de contrataciones totalmente distinto a lo aprobado en la reforma constitucional del 2013. Esto también pues es violatorio, es decir, una ley secundaria no puede estar por encima de lo aprobado anteriormente y que está dentro del texto constitucional, donde permite una serie de contratos que no están contemplados inicialmente y da margen precisamente a esa discrecionalidad que nosotros decimos que se va a prestar a la corrupción. Es común ya en el término de este tipo de reformas que al inicio se plantea una cosa y que a final de cuentas nos encontremos con novedades como la de ayer y hoy tenemos otra. Pero el día de ayer el PAN le hace el trabajo sucio al PRI y pues plantea que el pueblo mexicano cargue como deuda pública prácticamente nada. Hablamos entre el pasivo laboral de Pemex, que es algo así como 1.200.000 millones de pesos, más 504.000 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de una deuda pública de cerca de 1.700.000 millones de pesos. Y se dice, bueno, el Estado mexicano no va a absorber todo ese pasivo laboral, no el 100%, va a estar sujeto a que la empresa y el sindicato se pongan de acuerdo. Ajá, yo les pregunto, si no es el 100%, ¿cuánto va a ser? ¿El 50%? ¿El 20%? ¿El 4%? ¿Y cuánto va a impactar? O sea, digo, porque no, ahí no está claro, pero supongamos que fuera efectivamente, generosamente, el 25% del total del pasivo laboral. Estaríamos hablando de más de 400.000 millones de pesos de deuda pública que les está endosando esta legislatura a los mexicanos. Esto, si lo comparamos con el tema de FOBAPROA, pues FOBAPROA es cosa de niños. Aquello era algo así como 80.000 millones de pesos y que, por cierto, ustedes y nosotros aprobamos para este año, para la deuda de FOBAPROA, 11.000 millones de pesos. ¿Cuántos años más estaríamos pagando el pasivo laboral? Pero lo hacen de una manera muy simplista y dicen, bueno, es que como ya está el problema, tenemos que resolverlo. Ajá. Y los responsables del problema, es decir, Calderón, Fox
y los presidentes anteriores, sus secretarios respectivos, los directores de áreas, los integrantes del sindicato, no son responsables de esto, por supuesto. Entonces, primero tenemos que crear una comisión que investigue a todos estos responsables y que todos estos, a final de cuentas, pues rindan cuentas al pueblo de México. Y bueno, si realmente el actual presidente quisiera trascender, digo, cosa que creo que no lo va a hacer porque no podría enjuiciar a Calderón, porque a final de cuentas pactaron entre Calderón y él que él llegara también a la presidencia, fue una de las formas en cómo llegó a la presidencia, pero si él lo hiciera así, si se procediera, que se hiciera la comisión esta y se investigara y se deslindara responsabilidades, y todos aquellos que propiciaron este quebranto, a final de cuentas estuvieran en la cárcel, pues yo votaría a favor de esa iniciativa, ¿no? Pero como no va a ser así, por supuesto que nosotros vamos a votar en contra. Pero el día de hoy nos encontramos con una nueva joya, y precisamente pues es el PAN nuevamente quien participa en esto. Es decir, el dictamen hablaba de un porcentaje de repartición a los estados, y en el artículo 6º transitorio se propone que se modifique y que de ese 79-73 queda a final de cuentas un 73%. Y dice Hacienda, y dicen los panistas, no afecta a los estados. Nosotros nuevamente volvemos a decir que están falseando y que por supuesto que nosotros, si ya anteriormente había una disminución, decíamos, de poco más de 11,000 millones de pesos que se les tenían que entregar a los estados, pues con esto va a ser mayor, se va a duplicar esa afectación que van a tener los estados. Y los retamos a que realmente den un debate serio y que crucemos información entre ustedes y entre los técnicos que tenemos nosotros para demostrarles efectivamente que van a nuevamente afectar a los estados. Y afectando a los estados, ¿a quién afectan? Afectan directamente a los ciudadanos. Es totalmente falso el planteamiento de que esta reforma va a permitir que México tenga un crecimiento económico. Totalmente falso. Y eso ustedes lo saben con mucha razón. Este presidente sí va a pasar a la historia, pero va a pasar a la historia emulando a Antonio López de Santana, porque a final de cuentas está traicionando al país, está traicionando a la patria por impulsar este tipo de reformas que lesionan gravemente a los mexicanos. Y por eso, pues nosotros vamos a votar en contra. Es decir, los medios de comunicación masivos, intelectuales que están al servicio del sistema, por supuesto que van a hablar bondades. Y ustedes también, diputados y diputadas, que votan por consigna, lo van a hacer, pero así lo hacían en los regímenes totalitarios, así lo hacían los diputados y diputadas que estaban con Victoriano Huerta, así lo hacían en otros países como con Pinochet, efectivamente votaban a favor del sistema. Por eso nosotros estamos con la idea de seguir luchando, y el tema de la consulta popular, pues ahí es donde millones y millones de mexicanos se van a expresar y van a coincidir con nosotros y no van a permitir este atraco a la nación. Muchas gracias.